¿Alguna vez has pensado que un simple día podría convertirse en tu peor pesadilla? Estas son 5 historias de terror sobre secuestros que te helarán la sangre. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca pensé que algo así podría sucederme. Quiero decir, cosas como estas solo pasan en películas o en esas historias que lees en internet para asustarte antes de dormir. Pero te juro que todo lo que voy a contarte es verdad. Me llamo Daniel, y lo que viví hace un par de semanas aún me atormenta cada noche. Todo comenzó una tarde de sábado. Había decidido salir a dar un paseo en bicicleta por el vecindario. Era algo que hacía a menudo. Vivíamos en un área tranquila, llena de casas grandes y calles arboladas. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un cálido tono anaranjado. El aire era fresco, y me encantaba la sensación del viento en mi rostro mientras pedaleaba. Me gustaba explorar nuevas calles, perderme entre avenidas desconocidas y descubrir lugares nuevos. Fue entonces cuando vi aquella casa. Estaba en el extremo de una calle que no había recorrido antes, parcialmente escondida por unos árboles enormes y un seto descuidado. Lo que me llamó la atención fue lo vieja y abandonada que parecía, como si hubiera estado deshabitada durante años. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, y la pintura blanca de las paredes se estaba descascarando, revelando un gris apagado y sucio. Pero lo que más me intrigó fue la puerta principal. Estaba abierta, entreabierta, como invitándome a entrar. No sé por qué lo hice. Quizás fue la curiosidad, o tal vez una estúpida sensación de aventura. Dejé mi bicicleta apoyada contra el seto y me acerqué a la entrada. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza mientras empujaba la puerta, que chirrió horriblemente al abrirse. El interior de la casa estaba oscuro, a pesar de que aún había algo de luz afuera. Un olor a humedad y moho impregnaba el aire, y podía sentir la frialdad de las sombras envolviéndome. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz iluminó un pasillo largo, lleno de polvo y telarañas. A lo lejos, algo brilló, como un reflejo, pero no pude distinguir qué era. Tomé aire y comencé a caminar. Mis pasos resonaban en la madera vieja del suelo, y a cada paso que daba, el silencio de la casa se hacía más espeso. De repente, escuché un sonido. Algo suave, como un susurro. Me detuve y aguzé el oído. Otra vez, allí estaba, un leve gemido, apenas audible. Provenía del final del pasillo, donde el reflejo había aparecido. Mi primer instinto fue darme la vuelta y salir corriendo, pero había algo en ese sonido que me impulsó a seguir. Quizás era una persona que necesitaba ayuda. Quizás alguien estaba herido o perdido. Caminé más despacio, tratando de no hacer ruido, y finalmente llegué a una puerta entreabierta. De nuevo, un gemido. Empujé la puerta y me asomé. La habitación estaba completamente oscura, excepto por un pequeño rayo de luz que entraba por una ventana rota. Y entonces lo vi. En el centro de la habitación, en el suelo, había una figura encogida. Era una niña, no tendría más de 12 años. Estaba atada de pies y manos con cuerdas gruesas, y tenía una venda sucia en los ojos. Su ropa estaba desgarrada, y su piel estaba pálida, casi traslúcida. Mi corazón se detuvo por un segundo. Corrí hacia ella y me arrodillé a su lado. «Hey. Hey, tranquila. Estoy aquí para ayudarte», susurré mientras comenzaba a desatar las cuerdas que la retenían. La niña se estremeció al escuchar mi voz, pero no dijo nada. Sus labios estaban secos y agrietados. Parecía que no había bebido agua en días. Logré quitarle la venda de los ojos, y sus pupilas dilatadas me miraron con una mezcla de miedo y desesperación. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?, pregunté, tratando de mantener mi voz baja pero firme. Ella tembló y abrió la boca, pero en lugar de palabras, solo salió un sollozo ahogado.
Ellos están aquí, murmuró entre lágrimas. Antes de que pudiera preguntar más, un fuerte estruendo resonó detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura alta y delgada en la puerta. No pude distinguir su rostro en la penumbra, pero podía sentir su mirada fija en mí. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Entonces, con un movimiento rápido, la figura se abalanzó sobre mí. Todo sucedió tan rápido que apenas pude reaccionar. Sentí un golpe fuerte en la cabeza y caí al suelo. Mi visión se volvió borrosa y el dolor se extendió por mi cráneo como fuego. Pude escuchar la respiración pesada de mi atacante y luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba aturdido y confuso. La primera cosa que noté fue el dolor punzante en mi cabeza. Intenté llevarme la mano al lugar donde me había golpeado, pero mis brazos no se movieron. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atado. Mis muñecas y tobillos estaban amarrados con cuerdas tan apretadas que apenas podía sentir mis manos. La habitación era diferente. No estaba en el mismo lugar donde había encontrado a la niña. Esta habitación era más pequeña, sin ventanas, solo una bombilla colgando del techo que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes desnudas. Me retorcí en mis ataduras, tratando de liberarme, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. ¡Ayuda!, grité, mi voz resonando en el silencio. «Por favor, alguien. ¡Ayuda!». Nadie respondió. No había sonido alguno, excepto por el zumbido eléctrico de la bombilla. Me sentí desesperado, atrapado. ¿Quién me había llevado allí? ¿Qué querían de mí? Y entonces, escuché algo. Era un sonido leve, como un susurro. Giré mi cabeza, tratando de localizar de dónde venía. No había nadie más en la habitación, pero el susurro continuaba, como si las paredes mismas estuvieran murmurando. Intenté agudizar el oído, y pude distinguir palabras, aunque apenas eran inteligibles. «Daniel, no te vayas, quédate». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabían mi nombre? «¿Quién eres?», grité, mi voz quebrada por el miedo. «Daniel». «Daniel». Repetía la voz, más clara esta vez, y luego, una risa suave, como la de un niño. De repente, la bombilla parpadeó más rápido, y la luz se volvió más brillante. Cerré los ojos, cegado por el resplandor. Cuando los abrí, la luz se había ido por completo. Estaba en total oscuridad. Pude escuchar mi respiración, rápida y superficial, y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Y entonces, sentí una mano. Algo frío y suave tocó mi hombro. Grité y me retorcí, tratando de apartarme, pero las ataduras me mantenían en mi lugar. Sentí la mano deslizarse hacia mi cuello, luego a mi rostro. Era como si alguien estuviera acariciándome, pero el tacto era antinatural, casi etéreo. «Daniel, ven conmigo». Era la misma voz, suave y persuasiva. Sentí un tirón, y luego otro. Algo me estaba arrastrando. Intenté resistir, pero no podía moverme. Era como si estuviera atrapado en una corriente invisible. Mi cuerpo se deslizó por el suelo, y sentí que la habitación se estrechaba a mi alrededor. La sensación de ser arrastrado cesó de repente. La luz volvió, pero esta vez era diferente. Era una luz suave, como la de la luna, y me encontraba en un lugar distinto. Ya no era una habitación pequeña y oscura. Estaba en lo que parecía ser un jardín, pero las plantas estaban muertas y el aire era pesado, opresivo. Había una fuente en el centro, seca y agrietada. Y allí, junto a la fuente, estaba la niña. Estaba de pie, mirándome con aquellos ojos grandes y vacíos. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y pude ver una mueca de dolor en su expresión. «Ellos no me dejarán ir», dijo, su voz temblorosa. «¿Quiénes?», pregunté, intentando levantarme, pero mis piernas temblaban. «No lo sé», susurró. «Son
Sombras. Siempre están aquí, observando, esperando. Sentí que algo me tocaba la espalda y me giré rápidamente. Nada. Pero el aire estaba frío y podía sentir una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Tenemos que salir de aquí, le dije a la niña, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Ven conmigo, encontraremos una forma de escapar. Ella negó con la cabeza. No podemos. Una vez que entras, nunca sales. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Pero no iba a rendirme. Tenía que salir de ese lugar, tenía que encontrar una manera de regresar a casa. Me acerqué a la niña y le tendí la mano. Confía en mí, le dije. Ella dudó por un momento, pero luego asintió y tomó mi mano. Su piel estaba fría, como el mármol. Comenzamos a caminar juntos por el jardín, buscando una salida. A cada paso que dábamos, el ambiente se volvía más pesado, como si algo invisible tratara de empujarnos hacia atrás. Y entonces, las sombras aparecieron. Eran figuras oscuras, humanoides, pero sus cuerpos eran distorsionados, alargados, como si estuvieran hechas de humo. No tenían rostros, solo una negrura infinita donde deberían estar sus ojos y bocas. Rodearon el jardín, bloqueando cada posible salida. La niña apretó mi mano con fuerza. Ellos vienen por ti, susurró. No. No dejaré que me atrapen, grité, aunque mi voz sonó débil y quebrada. Sabía que no podía dejar que el miedo me dominara. Una de las sombras avanzó, moviéndose de una manera extraña, como si flotara sobre el suelo. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. Retrocedí, pero la niña no se movió. Ella los miraba, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, no, suplicó. Las sombras se acercaron más. Podía sentir su oscuridad envolviéndome, sofocándome. No había manera de escapar. Y entonces, una de ellas extendió lo que parecía ser un brazo hacia mí. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si me estuvieran arrancando el alma. Grité, un grito que resonó por todo el jardín muerto. La niña soltó mi mano y retrocedió, y yo caí al suelo, retorciéndome de dolor. Podía sentir cómo la oscuridad se apoderaba de mí, cómo mi conciencia se desvanecía. Pero entonces, en medio de mi agonía, escuché una voz. Una voz familiar, cálida y reconfortante. Daniel, despierta, por favor, despierta. Abrí los ojos y me encontré mirando a mi madre. Estaba en mi habitación, en mi cama. Ella estaba a mi lado, sus ojos llenos de lágrimas. Daniel. Gracias a Dios, ¿estás bien?, exclamó, abrazándome con fuerza. ¿Qué pasó?, balbuceé, todavía aturdido. Mi corazón latía con fuerza, y el dolor en mi pecho había desaparecido, aunque todavía sentía una sensación de vacío. Te encontraron en la casa vieja, desmayado, dijo mi madre, su voz temblando. Los vecinos escucharon tus gritos y llamaron a la policía. Estabas delirando, hablando de sombras y de una niña. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación? Pero no podía sacudir la sensación de que había sido real, que de alguna manera había estado en ese lugar oscuro y sombrío. Pasaron días antes de que pudiera regresar a mi vida normal. Pero nunca dejé de pensar en la casa, en la niña y en las sombras. Una noche, finalmente reuní el coraje para buscar información sobre la casa. Descubrí que había sido abandonada durante años, desde que una familia entera desapareció sin dejar rastro. La gente del vecindario hablaba de cosas extrañas que ocurrían allí, de ruidos inexplicables y sombras que se movían por las ventanas. Nunca regresé a esa casa. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, puedo escuchar un susurro suave, apenas audible, llamándome desde la oscuridad. Daniel, ven conmigo. Y cada vez que lo escucho, sé que hay algo, o alguien, esperando. Pero esta vez,
no pienso volver. Todo empezó con un simple desafío. En el último año del instituto, mi grupo de amigos y yo teníamos por costumbre reunirnos en la casa de alguno para pasar las tardes. Éramos 6, Clara, Paula, Iván, Marcos, Hugo y yo, Sofía. Éramos amigos desde que teníamos uso de razón, siempre compartiendo aventuras y desafíos que muchas veces bordeaban lo estúpido. Pero aquel día, lo que comenzó como un juego tonto terminó convirtiéndose en la peor experiencia de mi vida. Paula había escuchado de una casa abandonada en las afueras de la ciudad, una que según los rumores estaba habitada por un hombre misterioso que secuestraba a jóvenes y les hacía cosas horribles. Obviamente, todos nos reímos de la historia. ¿Quién iba a creer semejante tontería en pleno siglo XXI? Pero la idea quedó flotando en el aire, sobre todo cuando Hugo, el más valiente y temerario de todos, sugirió que fuéramos a investigar. «Vamos esta noche», dijo con una sonrisa de oreja a oreja. «Será divertido. Además, tenemos linternas y teléfonos. ¿Qué podría pasar?». Yo era la más escéptica del grupo y, honestamente, no tenía ni la más mínima intención de pasar la noche explorando una casa mugrienta en el medio de la nada. Pero algo en la forma en que Hugo nos retó, llamándonos gallinas, me provocó una chispa de rebeldía. No quería ser la única que se echara atrás. Así que, contra mi mejor juicio, acepté. Todos aceptamos. Esa noche, armados con linternas y el coraje irracional que solo los adolescentes poseemos, nos dirigimos a la famosa casa abandonada. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas y el viento hacía que las ramas de los árboles crujieran de forma siniestra. Caminamos en fila india por el estrecho sendero que conducía a la casa, riendo nerviosamente mientras Hugo nos contaba historias de terror improvisadas para aumentar la tensión. Cuando llegamos a la casa, lo primero que noté fue lo antigua que era. No parecía solo abandonada, sino olvidada por completo. La madera estaba podrida y desgastada, las ventanas rotas y el tejado hundido en varias partes. Pero lo que más me llamó la atención fueron los relojes. Había relojes colgados por todas partes, relojes de pared enormes, relojes de pie, incluso relojes de pulsera tirados por el suelo. Todos estaban rotos y detenidos a diferentes horas. Me recorrió un escalofrío por la espalda. «Esto es raro», murmuró Clara, rompiendo el silencio. Ella también había notado los relojes. «Vamos», exclamó Hugo, empujando la puerta principal. Esta se abrió con un crujido aterrador, como si la casa se quejara de nuestra presencia. Entramos uno por uno, con las linternas iluminando el polvo suspendido en el aire. Todo dentro de la casa era aún más espeluznante que por fuera. El olor a humedad y moho era tan fuerte que me tapé la nariz con la mano. Los relojes continuaban presentes, colgados en las paredes, encima de las mesas, e incluso uno flotando en un charco de agua sucia. Todos ellos seguían congelados en diferentes horas. No pude evitar pensar en cuántas horas diferentes podrían ser al mismo tiempo en esa casa. «No me gusta esto», dijo Marcos en voz baja. «Creo que deberíamos irnos». Hugo se rió. «¿Ya te asustaste? Vamos, Marquitos, no seas gallina. Apenas estamos empezando». Hugo siguió adelante, liderando la expedición, mientras los demás lo seguíamos, algo reticentes. Caminamos por el pasillo principal, pasando por varias habitaciones vacías. En cada una había más relojes, algunos más antiguos que otros, pero todos igualmente detenidos y cubiertos de polvo. Me daba la sensación de que estábamos siendo observados, como si los ojos invisibles de la casa estuvieran fijos en nosotros. De repente, Paula soltó un grito. Todos nos giramos hacia ella, que estaba en el umbral de una puerta al final del pasillo. Su cara estaba pálida y señalaba algo dentro de la habitación. «¿Qué pasa?», preguntó Hugo, acercándose con la linterna en alto. Entramos todos, y lo que vimos nos dejó sin aliento.
La habitación estaba completamente vacía, salvo por un enorme reloj de péndulo en el centro. Pero eso no era lo extraño. Lo que nos dejó paralizados fue que el reloj estaba funcionando. El péndulo oscilaba de un lado a otro y las manecillas avanzaban lentamente, marcando las horas. ¿Cómo es posible?, preguntó Iván, retrocediendo un paso. Todos los relojes estaban rotos. Todos, excepto este. Hugo se acercó al reloj, fascinado. Tal vez alguien estuvo aquí antes que nosotros. Tal vez no estamos solos. Deja de decir tonterías, exclamé. Ya había tenido suficiente. La atmósfera de la casa me estaba poniendo nerviosa y quería irme. Pero justo cuando me di la vuelta para salir, escuchamos un ruido. Un ruido suave, como un murmullo que venía del piso de arriba. Nos quedamos inmóviles, escuchando. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en un susurro inteligible. Alguien estaba hablando, susurrando, justo encima de nosotros. ¿Lo escuchaste?, preguntó Clara en un susurro. Hugo asintió, con los ojos encendidos de emoción. Vamos a ver. ¿Estás loco?, repliqué, pero nadie me hizo caso. Sin tener otra opción, comenzado a subir las escaleras, y los demás lo siguiéramos, el susurro se hacía más claro. Parecía una voz grave y monótona, como si alguien estuviera recitando una lista interminable de nombres o lugares. Llegamos al segundo piso, y la voz se detuvo de repente. Miramos a nuestro alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido, pero todo estaba en silencio. Entonces, noté algo extraño al final del pasillo. Una puerta entreabierta que no habíamos visto desde abajo. Hugo, por supuesto, fue el primero en acercarse. Empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido espeluznante. Dentro había una pequeña habitación, iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota. Y en el centro de la habitación, sentado en una vieja silla de madera, había un hombre. Era un hombre mayor, con el pelo gris y enmarañado, y una barba que le llegaba hasta el pecho. Sus ojos estaban cerrados, y sus labios se movían en un murmullo silencioso. En su regazo, sostenía un reloj de bolsillo dorado que estaba perfectamente pulido, como si lo hubiera estado cuidando durante años. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. El hombre no parecía habernos notado, pero el ambiente en la habitación era tan tenso que apenas podíamos respirar. ¿Qué hacemos?, susurró Iván, sin apartar la vista del hombre. Antes de que nadie pudiera responder, el hombre abrió los ojos de golpe. Eran ojos fríos, vacíos, como si estuviera mirando a través de nosotros. Luego, sonrió. Fue una sonrisa lenta y torcida que hizo que se me helara la sangre. ¿Les gustan mis relojes?, preguntó con una voz áspera y grave que resonó en el silencio de la casa. Nadie respondió. Estábamos demasiado asustados. El hombre se levantó de la silla con una lentitud deliberada y comenzó a caminar hacia nosotros. Instintivamente, dimos un paso atrás. No deben estar aquí, dijo, su voz bajando a un susurro amenazador. Nadie debe estar aquí. Este es mi hogar. Mi tiempo. Hugo, finalmente, pareció darse cuenta del peligro. Lo sentimos, señor. No queríamos molestar. Ya nos vamos. Pero cuando trató de retroceder, la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe, atrapándonos dentro. El hombre se detuvo y miró la puerta, luego nos miró a nosotros, su sonrisa ampliándose. Demasiado tarde, dijo suavemente. Ahora son parte de mi colección. De repente, la habitación se llenó de un fuerte tic-tac. Todos los relojes de la casa, incluso los que estaban rotos, comenzaron a funcionar de golpe, sus manecillas girando a una velocidad imposible. El ruido era ensordecedor, y cubrí mis oídos con las manos, tratando de bloquear el sonido, pero fue inútil. Era como si el tic-tac estuviera dentro de mi cabeza.
El hombre avanzó hacia nosotros, y algo en su expresión cambió. Ya no parecía un simple viejo. Había algo en sus ojos, algo inhumano. Algo que me hizo entender que no íbamos a salir de allí tan fácilmente. «¡Corred!», gritó Clara, y todos reaccionamos al mismo tiempo. Nos lanzamos hacia la puerta, empujándola con todas nuestras fuerzas hasta que finalmente cedió. Corrimos por el pasillo, bajando las escaleras de 2 en 2, con el sonido del tic-tac persiguiéndonos. Cuando llegamos a la planta baja, me di cuenta de que Hugo no estaba con nosotros. Me detuve, mirando a mi alrededor. «¿Dónde está Hugo?», pregunté, pero nadie respondió. Todos estábamos demasiado aterrados. Entonces, escuchamos un grito. Un grito agudo y desgarrador que provenía de la habitación del reloj de péndulo. Era Hugo. Sin pensarlo, corrí de vuelta, ignorando los gritos de los demás para que volviera. Cuando llegué a la habitación, vi a Hugo en el suelo, retorciéndose de dolor. El hombre estaba de pie sobre él, con el reloj de bolsillo abierto en su mano. El péndulo del gran reloj oscilaba más rápido, como si estuviera enloquecido. «Déjalo en paz», grité, lanzándome hacia el hombre. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, sentí un dolor agudo en la cabeza, como si alguien me hubiera golpeado con un martillo. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba sola. La casa estaba en silencio, y todos los relojes habían vuelto a detenerse. Me levanté con dificultad, mi cabeza doliendo horriblemente. Miré a mi alrededor, buscando a mis amigos, pero no había nadie. «¿Hugo?», llamé con voz temblorosa. «¿Clara? ¿Paula? ¿Iván? ¿Marcos?». Nadie respondió. Me dirigí hacia la salida, tratando de no entrar en pánico. Pero cuando llegué a la puerta principal, la encontré cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Estaba atrapada. De repente, escuché un tic-tac suave. Miré a mi alrededor y vi el reloj de péndulo en la esquina. Sus manecillas habían comenzado a moverse de nuevo, pero esta vez en sentido contrario, hacia atrás. Retrocedí lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba pasando? Entonces lo vi. Algo que me hizo gritar de terror. En el reflejo del vidrio del reloj, vi mi propia cara. Pero no era yo. Era una versión de mí, mucho más vieja, con el pelo canoso y la piel arrugada. Mis ojos eran fríos, vacíos. Y sonreían. «No», susurré, negando con la cabeza. Pero el reflejo siguió sonriendo, una sonrisa torcida y malévola. El tic-tac se hizo más fuerte, más rápido, hasta que pensé que mi cabeza iba a explotar. Me tapé los oídos, cerré los ojos, y grité. Y entonces, todo se detuvo. Abrí los ojos, jadeando. La casa estaba en silencio otra vez. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pero lo único que sabía con certeza era que tenía que salir de allí. Tenía que encontrar a mis amigos y salir de esa maldita casa. Corrí hacia las ventanas, golpeándolas con mis manos, tratando de romper el vidrio. Pero era inútil. Era como si estuvieran hechas de acero. Miré a mi alrededor, buscando algo con lo que romperlas, cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi al hombre de pie en el umbral de la puerta, su sonrisa más amplia que nunca. «Tu tiempo se ha acabado», dijo suavemente. Sentí que el pánico me inundaba, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una manera de salir de allí. «¿Qué quieres de mí?», grité. El hombre no respondió. Simplemente levantó el reloj de bolsillo y comenzó a girar las manecillas hacia atrás. El tic-tac volvió a llenar el aire, más fuerte que nunca. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y la habitación comenzó a desvanecerse a mi alrededor. Todo se volvió borroso,
como si el tiempo mismo se estuviera desmoronando. No. No. Susurré, retrocediendo. Pero no había a dónde ir. Estaba atrapada. Entonces, lo entendí. Entendí lo que el hombre quería. Quería nuestro tiempo. Nuestras vidas. Me lancé hacia él, tratando de quitarle el reloj, pero fue inútil. Mis manos pasaron a través de él como si fuera un fantasma. Por favor, imploré, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Déjame ir. El hombre sonrió una vez más, y luego todo se volvió negro. Cuando desperté de nuevo, estaba afuera. La casa había desaparecido. Me levanté, tambaleándome, mirando a mi alrededor. Estaba en el bosque, sola. ¿Hugo? Llamé débilmente. ¿Clara? ¿Paula? ¿Iván? ¿Marcos? No hubo respuesta. Y entonces lo supe. Lo supe en lo más profundo de mi ser. Estaba atrapada en el tiempo. Atrapada en ese momento interminable. Y nunca podría salir. Años después, cuando la gente pasa cerca de ese bosque, a veces dicen que escuchan un tic-tac suave, como un reloj que ha vuelto a la vida. Pero nadie sabe de dónde viene. Nadie, excepto yo. Porque todavía estoy aquí. Esperando. Esperando que el tiempo finalmente se detenga. Todo comenzó como una excursión más. Un viaje que mi grupo de amigos y yo habíamos planificado durante meses para escapar de la rutina del último año de la escuela. Nos llamamos a nosotros mismos los cuervos porque siempre estábamos juntos, como un grupo de aves que no podía volar sin sus compañeros. Éramos 5, Carla, Lucas, Mateo, Fernanda y yo, Sofía. Desde pequeños habíamos sido inseparables, y aquel fin de semana de verano íbamos a ir a un bosque a las afueras de la ciudad. Sería la última escapada antes de que la vida nos arrastrara a diferentes universidades y caminos. Recuerdo que partimos temprano, a las 6 de la mañana, con las mochilas llenas de provisiones y la emoción latiendo en nuestros pechos. Fernanda había insistido en llevar un mapa de la zona, uno antiguo que había encontrado en una tienda de antigüedades. El dueño del lugar, un anciano de mirada perdida, le había dicho que aquel mapa llevaba años guardado, que pertenecía a un tiempo en que los bosques eran más grandes y más salvajes. Ahora, pensábamos nosotros, todo estaba mucho más controlado, más civilizado. Nuestro plan era sencillo. Caminaríamos hasta llegar a un claro en el bosque, donde armaríamos las tiendas de campaña, encenderíamos una fogata y pasaríamos la noche contando historias de terror. Todo parecía perfecto. La caminata fue divertida, llena de risas y bromas. El sol brillaba intensamente y los árboles nos daban sombra. El aire fresco de la mañana nos revitalizaba y las aves cantaban melodías que parecían de otro mundo. Pero, como suele pasar en estos relatos, las cosas comenzaron a torcerse. Llegamos al claro que habíamos señalado en el mapa, pero algo no cuadraba. El lugar estaba desierto, pero no de la manera en que uno espera que esté un bosque. Era un silencio sepulcral, antinatural, como si la naturaleza hubiera decidido abandonar ese lugar. No había canto de pájaros, ni el susurro del viento entre las hojas. Solo el silencio más absoluto. Fernanda hizo una broma nerviosa sobre lo siniestro que se veía el lugar, pero nadie rió. Montamos las tiendas y encendimos la fogata, pero ese ambiente inquietante persistía. Intentamos ignorarlo, contando historias y cantando canciones, pero todo sonaba forzado, incómodo. En un momento, Lucas se ofreció a ir a buscar leña. Eran las 7 de la tarde, y el sol comenzaba a ocultarse entre los árboles. Aceptamos, contentos de tener algo que hacer para romper la tensión. Pasaron 20 minutos, luego 30. Deberíamos ir a buscarlo, dijo Carla, pero yo sugerí que esperáramos un poco más. Lucas era conocido por sus bromas pesadas y seguramente había decidido asustarnos. Esperamos una hora más, y luego otra,
pero Lucas no regresó. La preocupación se instaló en nosotros como un nudo en la garganta. Decidimos ir a buscarlo en grupos. Carla y Mateo fueron en una dirección, mientras que Fernanda y yo fuimos en otra. Caminamos durante lo que parecieron horas, llamando su nombre, escuchando solo el eco de nuestras voces. Finalmente, cuando la oscuridad se volvió impenetrable, regresamos al campamento. Carla y Mateo ya estaban allí, con los rostros pálidos. No habían encontrado ni rastro de Lucas. Lo siguiente que recuerdo es el pánico. Fernanda sugería que había que ir al pueblo cercano a buscar ayuda, pero el problema era que no teníamos cobertura en nuestros teléfonos. No sabíamos cuánto habíamos caminado y era demasiado arriesgado salir en la oscuridad. Decidimos quedarnos en el campamento y esperar hasta el amanecer. La noche fue interminable. Nadie pudo dormir. Yo me quedé despierta, abrazada a mis rodillas, mirando las sombras moverse en el borde del campamento, imaginando 1000 formas diferentes de peligro. Y entonces, un ruido. Era un sonido sordo, como un golpe lejano. Nos quedamos todos quietos, conteniendo la respiración. Ahí estaba de nuevo. Provenía de los árboles. Fernanda fue la primera en moverse, tomando una linterna y apuntando hacia la oscuridad. «Lucas, ¿eres tú?», preguntó con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Otro golpe, más fuerte esta vez. Parecía estar más cerca. Carla soltó un grito ahogado cuando algo se movió entre los arbustos. Un bulto cayó al suelo, justo al borde de la luz de la fogata. Era una mochila. Reconocí la mochila de Lucas al instante. Fernanda se lanzó hacia ella, pero yo la detuve. «¿Qué haces?», le dije en voz baja, con el corazón a 1000. Podría ser una trampa. No sabía de dónde había sacado esa idea, pero parecía lo más sensato. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme. Finalmente, Carla, la más valiente de nosotros, se agachó y la tomó. Estaba vacía. Decidimos entonces que era mejor esperar la luz del día. Sabíamos que el bosque podía jugar con nuestras mentes en la oscuridad, pero la ansiedad de saber que Lucas estaba ahí afuera, perdido o peor, nos carcomía. Apenas hubo un rayo de sol, salimos en grupo hacia el lugar de donde había venido la mochila. Fernanda lideraba con el mapa en mano, insistiendo en que tal vez Lucas había seguido un sendero distinto. Caminamos en silencio, todos alerta, escuchando cada crujido de rama bajo nuestros pies. Y entonces, lo vimos. Un edificio pequeño, de piedra gris, oculto entre los árboles. No estaba en el mapa. Fernanda juraba que nunca lo había visto antes, y a pesar de lo surrealista que era, le creímos. Era como si el lugar hubiera aparecido de la nada. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue provenía del interior. «Lucas», llamé, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Pero sentíamos su presencia, como si supiéramos que estaba ahí. Carla se acercó lentamente y empujó la puerta. Entramos. El interior era extraño, una mezcla de lo que parecía una antigua capilla y un almacén. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que ninguno de nosotros reconocía, y había velas encendidas en cada rincón. En el centro de la habitación, atado a una silla, estaba Lucas. Estaba despierto, pero su mirada era vacía, perdida. «Lucas», gritó Mateo, corriendo hacia él. Pero algo no estaba bien. Había algo en la expresión de Lucas, algo que nos hizo dudar. Fernanda se acercó lentamente, tocando su rostro. Estaba frío, como si hubiera estado afuera toda la noche. Intentó desatar las cuerdas, pero Lucas no reaccionó. Fue entonces cuando lo escuchamos, una risa baja y grave, proveniente de las sombras al fondo de la habitación. Una figura salió de la penumbra, un hombre alto, vestido con una túnica oscura que ocultaba su rostro. «Bienvenidos», dijo con una voz suave y aterradora a la vez. «Os estaba esperando». Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos.
El hombre avanzó hacia nosotros con pasos lentos y deliberados, como si saboreara cada segundo de nuestra confusión. «Lucas», susurré, pero mi amigo no reaccionó. Seguía mirando fijamente hacia adelante, sin parpadear. El hombre se detuvo frente a Lucas y lo tocó en el hombro. «Él ya no está aquí», dijo, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Al menos, no como lo conocíais». «¿Qué le hiciste?», gritó Carla, dando un paso adelante. Pero antes de que pudiera llegar a él, el hombre levantó una mano y Carla se detuvo, como si hubiera chocado contra una pared invisible. «Este lugar es antiguo», dijo el hombre, ignorando su pregunta. «Mucho más antiguo de lo que podríais imaginar. Ha visto más sacrificios de los que cualquiera de vosotros podría contar. Y ahora, es vuestro turno». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «Tenemos que irnos», susurré a Fernanda, pero cuando intenté dar un paso hacia atrás, mis piernas no respondieron. Era como si algo me tuviera clavada al suelo. El hombre sonrió de nuevo y se giró, caminando hacia la parte trasera de la habitación. «Podéis intentar huir», dijo, «pero no llegaréis muy lejos. Este bosque, este lugar, no os dejará ir tan fácilmente». Miré a mis amigos, buscando alguna señal de lo que debíamos hacer. Fernanda estaba pálida, sus ojos fijos en Lucas. Mateo estaba temblando, y Carla parecía lista para pelear, pero sabía que no teníamos ninguna posibilidad. El miedo en el aire era palpable, como una niebla que nos envolvía. Entonces, como si el hombre hubiera escuchado mis pensamientos, se detuvo y se volvió hacia nosotros. «Pero no quiero que huyáis», dijo. «Quiero que juguéis». «¿Jugar?», pregunté, mi voz apenas un hilo de sonido. «¿A qué te refieres?». «Un juego», respondió él, sus ojos brillando a través de la penumbra de su capucha. «Vosotros intentáis escapar. Y yo, bueno, yo intentaré deteneros. Si llegáis al final del bosque antes de que os atrape, podréis iros. Pero si no…». Dejó la frase colgando, pero no necesitaba terminarla. Todos sabíamos lo que significaba. Sin darnos más explicaciones, se volvió y se adentró en la oscuridad. Por un segundo, nadie se movió. Luego, como si una cuerda invisible se hubiera roto, todos nos lanzamos a la puerta al mismo tiempo. Corrimos como nunca antes en nuestras vidas. No había camino, no había sendero, solo los árboles y la maleza que nos arañaban la piel y nos dificultaban el paso. Pero ninguno se detuvo. Detrás de nosotros, podía oír el sonido de pasos, el crujido de ramas y hojas. Sabíamos que él venía. Carla lideraba, siendo la más rápida de nosotros. Lucas seguía a su lado, aunque algo en su forma de moverse seguía pareciendo extraño, descoordinado. Fernanda y Mateo corrían detrás de mí, sus respiraciones pesadas y rápidas. De repente, Carla se detuvo en seco, lanzando un grito. Tropezó con algo y cayó al suelo. Me acerqué rápidamente para ver qué había pasado, y vi que había una trampa. Una cuerda fina y casi invisible que cruzaba entre dos árboles. «Es una trampa», gritó Mateo, pero ya era demasiado tarde. De los árboles cayeron más cuerdas, atrapando a Fernanda y a mí. Intenté liberarme, pero estaban demasiado apretadas. Podía sentir cómo se clavaban en mi piel, cortando la circulación. «¡Ayuda!», gritó Fernanda, luchando por liberarse, pero las cuerdas solo se apretaron más. «¡Corre!», le grité a Mateo. «Corre y busca ayuda». Pero antes de que pudiera moverse, una figura salió de entre los árboles. Era el hombre de la túnica. «No tan rápido», dijo, con una sonrisa macabra en su rostro. «Las reglas del juego son claras. Nadie se va hasta que haya un ganador». Mi corazón latía con fuerza mientras el hombre se acercaba. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de huir, pero tenía que intentarlo. «¿Por qué haces esto?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El hombre se detuvo, como si estuviera considerando mi pregunta. «Porque puedo»,
respondió finalmente. Porque este bosque es mío. Y porque vosotros, mis queridos, habéis cometido el error de entrar en él. Con un movimiento rápido, desató una cuerda y me empujó al suelo. Ahora, corre, ordenó. El juego aún no ha terminado. Miré a mis amigos. Carla todavía estaba en el suelo, con lágrimas en los ojos. Lucas, todavía en su trance extraño, no parecía notar nada de lo que estaba sucediendo. Fernanda estaba pálida y temblando. Sabía que no podía dejarlos, pero también sabía que quedarme significaba nuestra muerte segura. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, acercándose más y más. Sabía que no podría seguir mucho más tiempo. Mis pulmones ardían, mis piernas estaban a punto de colapsar. Y entonces lo vi. Una luz, apenas visible entre los árboles. Me dirigí hacia ella, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Podía oír los gritos de mis amigos detrás de mí, pero tenía que seguir. Tenía que llegar. La luz se hacía más brillante con cada paso. Podía sentir el suelo bajo mis pies cambiar de la tierra y las hojas a algo más duro, más firme. Finalmente, rompí la línea de árboles y me encontré en un camino. Un camino real. Y allí, a unos pocos metros de distancia, un coche. Corrí hacia él, agitando los brazos frenéticamente. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, grité, mi voz ronca y quebrada. El coche se detuvo, y un hombre salió, mirándome con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose a mí. ¿Estás bien? No, jadeé, cayendo de rodillas. Mis amigos, están en el bosque, hay alguien allí. No pude decir más. El agotamiento y el miedo finalmente me alcanzaron, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital. La luz era brillante, casi cegadora. Parpadeé varias veces, tratando de enfocarme. Una enfermera se inclinó sobre mí, sonriendo amablemente. Tranquila, dijo. Estás a salvo. Mis amigos. Los recuerdos volvieron como una avalancha, y me incorporé de golpe. Mis amigos, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Dónde están? La enfermera me miró con una expresión extraña, casi de pena. Tú fuiste la única que encontramos, dijo suavemente. No había nadie más en el bosque. No. Eso no podía ser verdad. Habíamos estado juntos. Los había visto. Pero mientras trataba de protestar, un policía entró en la habitación. Sofía, dijo, sacando una libreta. ¿Puedes decirnos qué pasó? Les conté todo. Sobre el hombre, el juego, las trampas. Pero cuanto más hablaba, más dudosa se volvía la expresión del policía. ¿Estás segura de que eso es lo que viste?, preguntó finalmente. Claro que estoy segura, respondí, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. Mis amigos estaban allí. Ellos también lo vieron. El policía intercambió una mirada con la enfermera antes de volverse hacia mí. Hemos revisado ese bosque, dijo. No hay ningún edificio como el que describes. Y no hemos encontrado ninguna evidencia de tus amigos o de este hombre que mencionas. No, susurré, sacudiendo la cabeza. No, eso no es posible. Yo los vi. Estaban allí. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que algo estaba mal. Los detalles empezaban a desvanecerse, volviéndose borrosos en mi mente. El rostro de Lucas, la risa del hombre, incluso el sonido de las cuerdas apretándose. Todo se estaba desvaneciendo, como un sueño que se escapa justo cuando empiezas a despertarte. El policía me miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Vamos a seguir buscando, dijo. Pero, por ahora, necesitas descansar. Asentí, aunque sabía que no podría dormir. ¿Cómo podría, sabiendo que mis amigos estaban ahí fuera, perdidos en un lugar que tal vez nunca existió?
Y entonces, cuando el policía y la enfermera se alejaron, lo escuché. Un susurro, suave pero inconfundible, en el borde de mi mente. El juego aún no ha terminado. Desde entonces, me he despertado cada noche con esa frase retumbando en mi cabeza. Sigo viendo los ojos vacíos de Lucas, la expresión de miedo de Fernanda, el suelo oscuro del bosque. No puedo olvidar la sensación de estar atrapada, de saber que alguien, algo, sigue ahí afuera. A veces, creo ver sombras moviéndose en el borde de mi visión, y cuando me giro, no hay nada. Otras veces, juro que escucho una risa baja en la oscuridad, una risa que se burla de mí, que sabe algo que yo no sé. Mis padres dicen que es el trauma. Los doctores dicen que es estrés postraumático. Pero yo sé la verdad. El bosque nos tomó, nos separó, y nunca nos dejó ir del todo. El juego, sea lo que sea, sigue en marcha. Y algún día, sé que me llamará de nuevo. Estoy esperando. Me llamo Claudia. La mayoría de las personas me conocen como una chica tranquila, amante de los libros y un tanto solitaria. Nunca fui de las que se metía en problemas, ni de las que buscaba emociones fuertes. Pero todo cambió el verano pasado. Un verano que nunca olvidaré. Vivía en un pequeño pueblo llamado Santa Clara, un lugar tranquilo donde nunca pasaba nada emocionante, al menos hasta ese verano. Aquel día, mis padres se habían ido de viaje a visitar a unos familiares, así que me quedé sola en casa. Estaba emocionada por tener la casa para mí misma durante unos días, y mi plan era simple: ver series, leer y comer pizza congelada. Sin embargo, mi mejor amiga, Laura, tenía otros planes. Laura siempre fue la aventurera del grupo, la que siempre buscaba una excusa para meterse en algún lío. Esa tarde, me llamó con una voz emocionada. Me dijo que había descubierto algo interesante, algo que no podíamos perdernos. Al principio, me negué. No tenía ganas de salir de casa. Pero Laura insistió tanto que terminé cediendo. Acepté encontrarme con ella en el parque del pueblo, donde siempre nos reuníamos. Cuando llegué, Laura ya estaba allí, con una sonrisa que me preocupó desde el principio. Esa sonrisa solo significaba una cosa: problemas. ¿Qué pasa, Laura?, pregunté, tratando de sonar casual. He descubierto algo genial, Claudia, dijo, sus ojos brillando de emoción. Hay una casa en el bosque que nadie ha visto en años. Dicen que está embrujada, pero no creo en esas tonterías. ¿Por qué no vamos a explorar? Suspiré, ya sabiendo que sería inútil intentar razonar con ella. Era demasiado terca cuando se le metía una idea en la cabeza. ¿Una casa en el bosque? Laura, sabes que esas cosas no suelen terminar bien. Oh, vamos. Será divertido. Además, estoy segura de que encontraremos algo interesante. Quizás algún tesoro escondido o al menos una buena historia para contar. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. Siempre encontraba la manera de convencerme de hacer cosas que normalmente no haría. Y quizás, en el fondo, también quería algo de aventura. Algo que rompiera con la monotonía de mi vida diaria. Accedí con una condición: que si en algún momento algo no me gustaba, nos iríamos inmediatamente. Laura aceptó con un guiño, y pronto nos dirigimos hacia el bosque. Mientras caminábamos, el ambiente se volvió más frío y la luz del sol comenzó a desvanecerse entre los árboles. Cada paso que dábamos hacia el interior del bosque hacía que el lugar pareciera más siniestro. Pero Laura no mostraba señales de arrepentimiento. Seguía adelante con determinación, como si una fuerza invisible la guiara. Después de lo que parecieron horas caminando, finalmente la vi. La casa. Era una estructura vieja y deteriorada, con ventanas rotas y la puerta entreabierta. Estaba cubierta de hiedra y malas hierbas, como si el bosque hubiera estado intentando reclamarla durante años. Algo en mi interior me decía que debíamos irnos, pero Laura ya estaba demasiado cerca.
Mira esto, Claudia, dijo mientras empujaba la puerta, que se abrió con un crujido espeluznante. El interior era aún más oscuro que el exterior. El olor a moho era penetrante y el polvo flotaba en el aire como si nadie hubiera entrado en décadas. A pesar de mis instintos, seguía a Laura adentro. Sentía que algo estaba mal, pero no podía dejarla sola. ¿No es emocionante?, dijo Laura, sonriendo mientras exploraba una de las habitaciones. No estaba tan segura. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y noté que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas. Parecían símbolos antiguos y enigmáticos. Algo me puso la piel de gallina. Laura, esto no me gusta. Vámonos, por favor, le dije, tratando de mantener mi voz firme. Pero Laura no me escuchó. Estaba absorta en su exploración. De repente, tropezó con algo en el suelo y cayó. Me apresuré a ayudarla, pero cuando llegué a su lado, vi lo que la había hecho caer. Era una trampa. Una cuerda gruesa enredada alrededor de su tobillo. Antes de que pudiera reaccionar, la cuerda se tensó y Laura fue arrastrada hacia la oscuridad. Grité su nombre y corrí tras ella, pero era demasiado rápida. Todo sucedió en cuestión de segundos. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad la había tragado. Corrí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Mi mente estaba en blanco, solo tenía una cosa en la cabeza: encontrar a Laura. La casa era un laberinto de pasillos y habitaciones que parecían interminables. Grité su nombre una y otra vez, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que me heló la sangre. Un susurro, apenas audible, que venía de las paredes. No deberías estar aquí. Me detuve en seco. ¿Había imaginado eso? Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo oscuridad y sombras que parecían moverse a mi alrededor. Sentí que mi respiración se aceleraba y traté de calmarme. Tenía que encontrar a Laura. No podía dejarla allí. Seguí adelante, adentrándome más en la casa. Cada paso que daba parecía hacer que las paredes se cerraran más a mi alrededor. Los pasillos eran cada vez más estrechos y las sombras más oscuras. De repente, escuché otro sonido. Esta vez, era un grito. El grito de Laura. Corrí en la dirección del grito, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Llegué a una puerta cerrada y la abrí de golpe. Dentro, vi a Laura. Estaba atada a una silla, con la cara llena de terror. Corrí hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrirla, pero no se movía. Era como si una fuerza invisible la estuviera sosteniendo. Me volví hacia Laura, tratando de desatarla, pero entonces vi algo en las sombras. Algo que se movía. Claudia, susurró Laura, su voz llena de pánico. ¿Hay alguien aquí? Miré en la dirección que señalaba con la cabeza. Al principio, no vi nada, pero luego lo vi. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra. Estaba inmóvil, observándonos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar valiente. La figura no respondió. Solo se quedó allí, observándonos. Entonces, comenzó a moverse. Lentamente, como si estuviera disfrutando nuestro miedo. Di un paso atrás, tratando de mantener la distancia. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada fija en nosotros. Claudia, tienes que sacarme de aquí, dijo Laura, su voz quebrándose. Mis manos temblaban mientras trataba de desatar los nudos que la mantenían atada. Pero eran demasiado fuertes, demasiado apretados. La figura se acercaba más, y podía sentir el aire volverse más frío a cada paso. «Rápido, Claudia», gritó Laura. Finalmente, logré desatar uno de los nudos, pero entonces la figura se detuvo. Estaba a solo unos metros de nosotros ahora.
Podía ver su silueta más claramente. Era alta y delgada, con una postura que parecía antinatural. Algo en su presencia me hizo sentir una profunda inquietud. Entonces, habló. No deberían haber venido aquí. Su voz era baja, áspera, como si viniera de algún lugar profundo. Me estremecí al escucharla. No era una voz humana. Era algo diferente. Algo que no debería existir. ¿Quién eres? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió. En cambio, levantó una mano y de repente sentí un dolor punzante en mi cabeza. Era como si algo estuviera tratando de entrar en mi mente, de escarbar en mis pensamientos. Grité y me llevé las manos a la cabeza, tratando de bloquearlo. Pero entonces, la figura se detuvo. Bajó la mano y me miró, o al menos eso parecía. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. Un momento después, se dio la vuelta y desapareció en las sombras. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Me volví hacia Laura, que estaba igual de asustada. Tenemos que salir de aquí, dije, finalmente logrando desatar el último nudo. Laura asintió, y juntas nos levantamos. Corrimos hacia la puerta y, para mi sorpresa, se abrió fácilmente esta vez. Salimos al pasillo, sin mirar atrás. Teníamos que encontrar una salida antes de que esa cosa regresara. Corrimos a través del laberinto de pasillos, tratando de recordar el camino por el que habíamos venido. Todo era confuso, pero finalmente vi una luz. La puerta de entrada. La libertad. Pero cuando estábamos a punto de llegar, la puerta se cerró de golpe, bloqueando nuestro camino. Nos detuvimos en seco, jadeando por el esfuerzo. No, murmuró Laura, su voz llena de desesperación. Miré a mi alrededor, buscando otra salida, pero no había ninguna. La casa parecía estar viva, jugando con nosotras, tratando de atraparnos. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño panel en la pared, apenas visible en la penumbra. Me acerqué y lo abrí. Dentro, había un botón. Sin pensarlo 2 veces, lo presioné. Hubo un ruido sordo, y la puerta se abrió. No lo pensé 2 veces. Tomé la mano de Laura y corrimos hacia la salida. Salimos de la casa y seguimos corriendo hasta que estuvimos lejos, muy lejos. Finalmente, nos detuvimos, exhaustas, en el claro del bosque. Estábamos a salvo. Al menos, eso pensé. Pero cuando me volví hacia Laura, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Tenía una marca en su brazo. Una marca que no estaba allí antes. Parecía un símbolo, similar a los que había visto en las paredes de la casa. ¿Laura? Susurré, mi voz llena de miedo. Ella me miró, y por un momento, vi algo en sus ojos. Algo que no era de ella. Algo oscuro y maligno. Estoy bien, dijo, sonriendo. Solo estoy un poco cansada. No estaba segura de si le creía, pero asentí. Estábamos lejos de esa casa. Y eso era lo único que importaba. Decidimos no contarle a nadie lo que había pasado. Nadie nos creería. Y en el fondo, creo que ambas queríamos olvidarlo. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza. Algo que me mantenía despierta por las noches. Esa voz. Esa figura en las sombras. Y la sensación de que, de alguna manera, todavía estaba con nosotras. Los días pasaron, y traté de seguir con mi vida. Pero algo había cambiado. Laura ya no era la misma. Comenzó a aislarse, a comportarse de manera extraña. A veces, la veía hablando sola, susurrando cosas que no podía entender. Otras veces, la veía mirando fijamente a la nada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Traté de hablar con ella, de ayudarla, pero ella siempre me alejaba. Me decía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Pero yo sabía que no era verdad.
Sabía que algo había cambiado en ella desde esa noche en la casa. Una noche, recibí una llamada. Era Laura. Su voz sonaba diferente, más fría, más distante. Claudia, necesito que vengas, dijo, su tono sin emoción. ¿Dónde estás? Pregunté, mi corazón comenzando a latir más rápido. En la casa, respondió. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué hacía ella allí? ¿Por qué había vuelto? Laura, tienes que salir de allí. No es seguro, dije, tratando de mantener la calma. Ven ahora, fue todo lo que dijo antes de colgar. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y desesperación. No quería volver a esa casa. No después de lo que había pasado. Pero sabía que no podía dejar a Laura allí. Tenía que ayudarla. Tomé mi linterna y me dirigí al bosque. La noche estaba fría, y el viento susurraba a través de los árboles, como si el bosque mismo estuviera tratando de advertirme. Pero seguí adelante. Tenía que encontrar a Laura. Cuando llegué a la casa, sentí una oleada de miedo. La puerta estaba abierta, como si me estuvieran esperando. Tragué saliva y entré. La casa estaba en silencio, pero algo en el aire había cambiado. Había una sensación de expectativa, como si algo estuviera a punto de suceder. Subí las escaleras, siguiendo el sonido de un leve susurro. Cuando llegué a la habitación, la vi. Laura estaba allí, de pie en el centro, rodeada de velas encendidas. Sus ojos estaban cerrados, y parecía estar en un trance. Laura, dije, dando un paso hacia ella. Pero entonces, sus ojos se abrieron, y vi algo que me llenó de terror. Sus ojos no eran los de Laura. Eran oscuros, vacíos, como si una sombra se hubiera apoderado de ella. No debiste venir, Claudia, dijo, su voz no era suya. Era la voz de esa cosa de la casa. Di un paso atrás, mi mente en pánico. No sabía qué hacer. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Entonces, las velas comenzaron a parpadear, y la habitación se llenó de un susurro bajo, como si las paredes estuvieran hablando. Sentí que algo se movía detrás de mí, y cuando me volví, lo vi. La figura oscura, de pie en la puerta, bloqueando mi salida. Este es su hogar ahora, dijo la voz de Laura, o lo que sea que la controlaba. Y pronto será el tuyo también. El pánico me envolvió. Sabía que tenía que salir de allí, pero no podía dejar a Laura. No así. No de esta manera. Laura, por favor, lucha contra ello, grité, tratando de alcanzarla. Pero entonces, la figura se movió hacia mí, y sentí un frío helado envolverme. Todo se volvió oscuro, y lo último que escuché fue la voz de Laura, o de esa cosa que la poseía. Nunca te irás, Claudia. Nunca. Y entonces, todo se desvaneció en la oscuridad. Desperté en el bosque, sola. No había rastro de la casa, ni de Laura. Todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Me levanté, aturdida, tratando de entender qué había pasado. Regresé al pueblo, pero nadie creyó mi historia. Dijeron que había sido un sueño, una pesadilla. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había visto, lo que había experimentado. Laura nunca regresó. Nadie la vio de nuevo, y con el tiempo, la gente dejó de buscarla. Pero yo sabía que estaba allí, atrapada en esa casa, con esa cosa. Y sabía que algún día, tendría que regresar. No podía dejarla allí, no después de todo lo que habíamos pasado juntas. Sabía que la casa me estaba esperando. Y que algún día, volvería por mí. Y entonces, el verdadero terror comenzaría.